Cuando Andrés Oppenheimer asegura que en América Latina hay una obsesión con la historia y con el pasado, lo hace con base en hechos recientes que han sido noticia en América Latina. Por ejemplo, la exhumación de los restos de Simón Bolívar, ordenada por el presidente Hugo Chávez, como parte de una investigación histórica para determinar si el libertador de América murió o no de tuberculosis o fue víctima de un complot para asesinarlo. Un Jesús hecho pueblo y le dijo a Bolívar: levántate, Lázaro Bolívar, y anda que te necesitamos, vente con nosotros a la vida. Y Bolívar hoy vive. La investigación produjo esta imagen computarizada de Bolívar y que ahora acompaña la propaganda oficial del gobierno bolivariano. También causó revuelo en Ecuador cuando el presidente Rafael Correa pidió desenterrar el féretro del expresidente José Eloy Alfaro, quien fue mandatario de Ecuador entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y asesinado en Quito en 1921. Correa, quien enarbola las ideas alfaristas consideradas revolucionarias, habló de trasladar los restos del prócer de Guayaquil a Montecristi para cumplir la última voluntad de Alfaro. Prohibido olvidar quiénes fueron los enemigos de la Revolución Liberal, quiénes fueron los enemigos de Alfaro, quiénes fueron los cómplices, incluso autores de ese magnicidio, de la hoguera bárbara, del cruel, del cobarde asesinato. Fue una prensa corrupta. La noticia fue debate nacional y al final parte de las cenizas de Alfaro quedaron en Guayaquil y la otra parte fueron llevadas a Montecristi. En Argentina también fue noticia el traslado de los restos del general Juan Domingo Perón de un cementerio en Buenos Aires a un mausoleo a 50 kilómetros de la capital argentina. Fue en su momento el presidente Néstor Kirchner quien ordenó la exhumación bajo el lema Perón vive. Oppenheimer sostiene que la obsesión con la historia no solo pasa por desenterrar cadáveres, sino también por desenterrar ideologías que eran consecuentes para el momento histórico de sus líderes, pero no lo son hoy cuando América Latina despega en el siglo XXI. No hay nada de malo en que los países examinen su pasado, honren a sus héroes y a veces idealicen a sus próceres. Pero si la pasión necrológica consume gran parte del discurso político, se convierte en un factor paralizante para la construcción de futuro, o por lo menos uno que desvía la atención sobre los temas que deberían ser prioritarios. ¿Cómo se puede revertir esa tendencia, señor Oppenheimer? Usted habla de 12 puntos, pero bueno, hablemos del que es más importante para usted, porque el panorama es sombrío. Usted plantea en la primera parte, en el primer capítulo, plantea un panorama bastante oscuro, pero después viene como un desarrollo y unas posibilidades, teniendo en cuenta esas brechas tan grandes que hay entre los países asiáticos y que producen patentes, producen conocimiento a futuro y lo que pasa en nuestro continente. No, una de las cosas que hice al escribir este libro y al ir a todos estos países es ver a ver qué cosas podemos adaptar. Y una de las cosas, una de las 12 claves para cambiar la situación, que yo creo que son muy logrables, es lo que se ha hecho en Brasil. En Brasil, los grandes empresarios, los dueños de los medios de comunicación, los futbolistas, los artistas, los periodistas se unieron, crearon una organización para hacer una enorme campaña para concientizar a la gente de la importancia de la educación. ¿Para qué? Para hacer presión política sobre los sindicatos y sobre el gobierno. Y lo hicieron con gran éxito. Por eso digo en el libro que la educación es algo demasiado importante como para ser dejada a los políticos. Porque los políticos piensan en plazos electorales, 4 o 5 años, y la inversión en calidad educativa, en perfeccionamiento de profesores, es una inversión a 15 años. Entonces, si no hay una presión social, los políticos nunca van a hacer esa reforma educativa para hacer educación de calidad. Por eso cito el caso de Brasil, lo cuento en detalle, sobre qué pueden hacer los empresarios, qué pueden hacer los académicos, cómo formar esta organización que tan exitosamente en Brasil está dando vuelta el paradigma y presionando a los políticos con éxito para apostarle a la educación de calidad. ¿Usted cree que por esa dinámica, señor Oppenheimer, y ya pues para finalizar esta entrevista,
por esas circunstancias es que América Latina ha perdido importancia para Estados Unidos, porque prácticamente lo que uno lee es que está únicamente delimitada por los tratados de libre comercio, y finalmente esos tratados de libre comercio pues le han significado un gran avance a la economía estadounidense. Desde 2000 hasta acá pues han subido sus exportaciones a América Latina. Por esa razón y por todo ese contexto es que América Latina no hace parte, digamos, de la importancia de Estados Unidos. Yo creo que lamentablemente creo que sí, porque el año pasado hubo un hecho importantísimo al que no mucha gente le prestó atención, pero el presidente Obama en la cumbre de APEC dijo una frase de muy pocas palabras, pero que marca un rumbo, y que gane quien gane en la elección de Estados Unidos va a ser el rumbo que va a seguir Estados Unidos. Dijo: el siglo XXI es el siglo del Pacífico, y Estados Unidos es un país del Pacífico. Entonces, en la medida en que Colombia y Chile y Perú y México, digamos, se integren a esa cuenca del Pacífico, creo que van a estar dentro del radar de Estados Unidos. Pero lamentablemente, América Latina como tal no está en el radar de la política exterior de Estados Unidos. Por supuesto, la gente de Obama y la gente de Romney va a decir lo contrario. Pero la realidad es lo que dijo Obama, que es que Estados Unidos es y va a ser en el futuro próximo un país del Pacífico. Lo dijo él, así, en tantas palabras, y esa es la principal meta de Estados Unidos, y lo va a hacer en los próximos años. Señor Oppenheimer, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche, este diálogo ilustrativo, pedagógico, pero que también nos da claves para entender no solamente la política interna de los Estados Unidos de cara a estas elecciones, sino también cómo está en este momento, a su criterio, la educación en América Latina y cómo está influyendo en estas generaciones que todos los días pues lo leen a través de los medios de comunicación, como el Miami Herald, donde usted pues semanalmente escribe una importante columna de opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson, y ojalá que los colombianos puedan leer basta de historias para que no creamos todas las historias que nos cuentan los políticos. Gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a @ntn24, también a @segurizatintn24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.